días, ¿cómo están amigos, amigas? Qué gusto saludarles en esta mañana aquí desde este espacio de las Warmis. Bueno, decirles que acá estamos tratando de poder recopilar toda la información disponible en torno al paro nacional, que no siempre es tarea sencilla, pero estamos tratando de actualizar la información. Nuestra compañera Diana Dávila se encuentra ahora mismo en La Tacunga. ¿Qué se espera de este segundo día en el paro nacional indígena en contra del gobierno? Bueno, las organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles se suman a esta jornada nacional en rechazo al fin del subsidio al diésel y a proyectos extractivos. El segundo día del paro nacional se perfila con mayor fuerza en varias provincias del país. En Azuay, la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas, FOA, anunció el inicio de un paro indefinido contra la minería a gran escala, con énfasis en la defensa de Quimsacocha y el rechazo al proyecto Loma Larga operado por la canadiense Dundee Precious Metals. Los dirigentes aseguraron que pese a la suspensión temporal de la licencia ambiental, la empresa continúa ejecutando obras en la zona del páramo. El movimiento adelantó que los puntos de concentración estarán en las parroquias Tarqui y Molleturo, con la posibilidad de cierres progresivos de vías. El Frente Unitario de Trabajadores FUT de Azuay también convocó a una marcha para este martes 23 de septiembre por el Centro Histórico de Cuenca, mientras que en La Tacunga las movilizaciones se mantendrán de forma progresiva. En paralelo, pues en Quito, estudiantes universitarios confirmaron su adhesión a la jornada nacional y convocaron a marchar por las principales calles de la capital. Hoy a las 13 horas van a estar en la Universidad Central del Ecuador. En la Caja del Seguro también hay otra convocatoria. La dignidad no se negocia, se defiende en las calles, señalan en un pronunciamiento público. La dignidad no se negocia, esto es lo que dijeron. El Frente Unitario de Trabajadores junto a otras organizaciones sociales también realizarán una movilización por las principales calles de la capital. Pues les decía, hay estas dos convocatorias, la una en la Universidad Central y la otra estará concentrada en la Caja del Seguro, esta a las 16 horas, ¿no? Ahí hablan de la derogatoria inmediata del decreto 126 que aumenta el precio del diésel, la derogatoria del acuerdo ministerial 082 que precariza el trabajo, no más despidos, no a las leyes antipopulares de Noboa, no a la consulta popular, ni al intento de asamblea constituyente por trabajo digno, medicina, salud, educación y seguridad social para el pueblo, dicen en este pronunciamiento. En Cotopaxi, el movimiento indígena también aseguró que las movilizaciones continuarán hasta que el gobierno de Daniel Noboa derogue el decreto por medio del cual eliminó el subsidio al diésel. En Imbabura, las organizaciones de Otavalo, Cotacachi y Barra sostuvieron que la lucha seguirá. Se tiene planificado un cierre de vías, marchas pacíficas han sido anunciadas. La CONAIE ratificó que el paro nacional continuará y que cada territorio tomará decisiones en sus asambleas locales, sumando demandas que van desde la crisis en la salud pública hasta el rechazo a las medidas económicas del gobierno nacional. ¿Cuáles son las vías que están cerradas también? Bueno, seguimos actualizando. Nuestra compañera Verónica Galarza está encargada precisamente de esto. Cierre en 4 provincias del país, así avanza de manera progresiva el segundo día del paro nacional, protagonizado principalmente por el movimiento indígena. A Imbabura, que fue la primera provincia en bloquear las vías, se han sumado comunidades ubicadas en la zona limítrofe con Pichincha. Cotopaxi no registra al momento cierres viales, pero ahí está ubicada de manera temporal la sede del Ejecutivo. De esta manera, las provincias de la Sierra y Costa empiezan a adherirse al paro, mientras organizaciones sociales del país se movilizarán en distintos puntos. Cerca de las 7, la Coordinación Zonal 3 del ECU 911 informó que las carreteras de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua se encontraban habilitadas al tránsito vehicular. En horas de la madrugada de este martes 23 de septiembre, en Saquicilí, provincia de Cotopaxi, se registró un aparente persecución militar con disparo contra vehículos civiles, lo que fue también denunciado por la CONAIE. En Pichincha, la vía Quito-Cayambe, a la altura de Santa María de Milán, Otón, Colegio Técnico Cayambe, hay una aglomeración de personas. Estos son cierres viales. Tabacundo, Cajas, en la Y de Tabacundo por aglomeración. Imbabura, la E35 Tabalo-Cotacachi, cerrada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche. Otavalo-Tuntaqui también cerrada, el eje vial rural. Otavalo-Quiroga, cerrado a la altura del puente sobre el río Blanco. Natabuela, San Roque, cerrada a la altura del semáforo entre Natabuela y San Roque.
Roque en Guayas, desde horas de la mañana, pues la avenida Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, representantes de organizaciones sociales, pues han protestado para que el Ejecutivo derogue este decreto que eliminó el subsidio al diésel. La jornada de protestas de estas organizaciones sociales generaría pues movilizaciones en 23 provincias del país, según el anuncio. En Los Ríos, pues manifestantes bloquearon la vía Babahoyo-Guaranda. En la provincia de Los Ríos, con quema de llantas, representantes del Seguro Social Campesino bloquean la vía Babahoyo-Montalvo. Así es como están las vías. De este reporte también del equipo de Radio Pichincha, nuestra web que está siendo actualizada minuto a minuto, www.radiopichincha.com. Ingrese para que se entere, mantenga este link de esta noticia, pues lo estamos actualizando permanentemente para que usted sepa qué vías están habilitadas y cuáles no. Gracias a nuestra compañera Verónica Galarza. Pues eso es lo que les contamos, así es que ahora mismo vamos a conectarnos con nuestra compañera Diana Dávila, quien también se encuentra en La Tacunga, para contarnos más detalles y hacer un resumen de lo que ha sido la jornada el día de ayer y qué es lo que se prevé para el día de hoy. Diana, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos. Compañeros, muy buenos días. En este momento nos encontramos en el sector de la estación aquí en la ciudad de La Tacunga, donde existe una aparente calma hasta hoy. En este lugar fue donde se reunió el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi la mañana de ayer lunes y desde aquí arrancaron la movilización. Queremos recordarles que precisamente en esta parte estuvieron tanquetas militares y también miembros de las Fuerzas Armadas que impidieron el paso de los manifestantes que querían precisamente pasar por esta calle para poderse cruzar hasta el centro de La Tacunga. Esto fue impedido, por lo que ellos tomaron otras vías alternativas y salieron hasta la principal, que es la Eloy Alfaro, y posteriormente se tomaron la Panamericana Sur. Cabe recordar que ninguna fuerza militar y policial les impidió el paso por estos caminos. Cerraron ambas carreteras por algunas horas, pero luego se volvió a habilitar. En este momento, como les decimos, hay una aparente calma aquí en el sector y no se ha visto mayor movimiento, pero sí presencia policial y militar en el centro histórico. Incluso en el puente que une la ciudad del lado este al oeste está totalmente militarizado. Queremos conversar aquí con algunas de las personas. Hay bastante hermetismo, la gente no quiere hablar, pero vamos a tratar de intentarlo. Vamos a tratar de intentarlo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Disculpen, eso es en vivo para Radio Pichincha. Solo quería conversar si es que ustedes han notado tal vez alguna novedad, algo aquí después de lo de la movilización del día de ayer. No, hoy día, buenos días ante todo, se ve todo normal. Hoy día ha amanecido todo normal, como usted ve, no hay ninguna manifestación. Nos enteramos que no va a tener acogida este paro, creo. Escucho los comentarios que están divididos los indígenas y me parece que está todo normal hasta el momento. Que tal vez usted ha visto o le ha perjudicado en algo el tema del cierre del centro de aquí de La Tacunga, está bastante militarizado y vallado, ¿les ha perjudicado en algo tal vez? Un 50%, porque ustedes ven, sí están trabajando, los locales están abiertos. En su totalidad no está cerrado. Un 50%. Tal vez la movilidad. La movilidad, y eso hace para que no salga la gente. ¿Cómo se va a movilizar? Claro. Muchísimas gracias. Eso es lo que les podemos comentar en este momento, que existe ese ambiente. Es complicado realmente que la gente aquí hable debido a que hay temor. También nos han dicho desde el movimiento indígena que quieren llevarlo las cosas internamente, porque si es que ellos adelantan horas, fechas o lugares, temen a que la policía o los militares lleguen al lugar y pase lo que ocurrió el día de ayer, que no les dejen movilizarse pacíficamente como ellos querían hasta el centro de la ciudad. Hay que tomar en cuenta que el objetivo de ellos era ir al centro de la ciudad y no tomarse la vía principal, la Panamericana Sur, sino que fueron precisamente lo que no les dejaron pasar, que hizo que ellos se tomen la vía Eloy Alfaro y posteriormente la Panamericana Sur, y con ello pues ya se impidió el tránsito de los buses y de los vehículos que llegaron acá de otro lado. La movilización del gobierno que fue en el centro histórico sí tuvo
apertura por parte de la policía y los militares, tuvieron el acompañamiento debido. Esta se llevó hasta aproximadamente el mediodía sin ningún altercado, y posteriormente también cuando nosotros dejamos la ciudad pudimos encontrar algunos buses interprovinciales de Pichincha, por ejemplo, que estaban trasladando a las personas que llegaron hasta este sector para acompañar al gobierno, a los ministros que llegaron a representar al presidente Daniel Noboa. Como les digo y les repito, hasta el momento aquí en este sector no hay mayor novedad. También pudimos pasar por Saquicilí, y en Saquicilí sí había unos rastros de lo que fue una quema de llantas en el Parque Central, pero esto fue reprimido en horas de la noche y madrugada por parte de policías y fuerzas armadas, que también lanzaron bombas lacrimógenas en el sector. Ahí nos comentaba una de las personas, que tampoco quiso salir en cámara, que se había dicho a la gente que no van a salir a trabajar el día de hoy. Esa era la consigna en Saquicilí, para que a fin de que ellos se sumen a las medidas de hecho que van a darse el día de hoy, pero esto no lo hemos podido realmente confirmar con los dirigentes indígenas, con quienes hemos tratado de comunicarnos vía telefónica para poder hablar con ellos y que nos comenten qué va a pasar el día de hoy. Cabe resaltar que, por ejemplo, Apauqui Castro, que es dirigente de Pachacútiga aquí en Cotopaxi, nos mencionaba que esto va a ser progresivo y permanente, por lo que aparentemente estas medidas de hecho continuarían en este día, pero no se sabe en dónde, ni cuándo, ni en qué momento se lo va a realizar. Esto esperaríamos. Más adelante vamos a continuar tratando de comunicarnos con ellos para saber qué va a ocurrir hoy en la Tacunga. Es lo que les podemos informar hasta el momento. Continuamos con ustedes. Anita, muchísimas gracias por ese reporte el día de hoy. Ahora mismo vamos a saludar con Verónica Yuquilema, presidenta de INRED. Y es que pues también se han dado a conocer detenciones ilegales, ¿no? La ministra de Gobierno anunció esta mañana más de 50 detenciones que han sido registradas. Ha calificado también a los manifestantes y a las personas pues que están siendo investigadas como terroristas. Ha hablado de la presencia del Tren de Aragua, entre otras cosas, lo cual genera pues muchísima preocupación. Hay personas desaparecidas también, de quienes se ha perdido el rastro después de que fueron detenidas por la Policía Nacional, videos que evidencian las detenciones y de una manera que uno realmente se pregunta sobre el uso progresivo de la fuerza, ¿no? Manifestantes desarmados sin nada que increpan a la policía, y ellos proceden a detenerles inmediatamente, a golpearles, darles puñetazos, y pues esto está registrado también en videos. En medio del paro nacional, marcado por esta fuerte represión de la fuerza pública y las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos, pues diversas organizaciones ya han levantado su voz de alerta frente a lo que ocurre en los territorios. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, ha emitido un pronunciamiento en el que exige al Estado respetar los derechos colectivos, el derecho a la protesta social y los compromisos internacionales que garantizan la protección de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así es que está con nosotros ya Verónica Yuquilema, presidenta de INRED. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es importante pues conocer qué elementos centrales motivan a INRED a emitir también este pronunciamiento frente al paro nacional 2025. Buenos días. Muy buenos días, Sofía, y muy buenos días a quienes nos escuchan también a través de esta radio. Sí, para nosotros es una situación bastante preocupante. Cada proceso de movilización social constituye una persecución, una violencia desmedida en contra de quienes salen a protestar en su libre ejercicio y en el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia. Y creemos también que cuando se trata de población indígena, de pueblos y nacionalidades, la represión es mucho más contundente de parte de la fuerza pública. Uh-huh. Ciertamente entendemos, ¿no es cierto?, que en este momento el movimiento indígena es una de las organizaciones más fuertes y fortalecidas a pesar de todos los intentos de división, y creemos que es eso lo que
lo que provoca esta violencia que yo digo incluso rasga en una suerte de perfilamiento en contra de las y los manifestantes, ¿no? Vimos que en días anteriores, por ejemplo, los transportistas se manifestaron, las consecuencias fueron diferentes a las que están ocurriendo en este momento con la población en Imbabura, por ejemplo, ¿no? Y lo que ocurrió también ayer en Cotopaxi. Entonces, claro que nuestro llamado desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED es también al respeto de los derechos colectivos, porque recordemos que este país, que el Ecuador es un estado plurinacional e intercultural. Entonces, desde ese entendimiento, también las poblaciones de pueblos y nacionalidades tienen su propio derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y a partir del cual también la fuerza pública, también este gobierno tiene que respetar. Entonces, en ese sentido, nuestro comunicado en el respeto a los derechos colectivos, a la autodeterminación, a la justicia indígena, pero también al derecho a la resistencia. Así es, vemos imágenes, Verónica, porque ustedes también han alertado de que hay manifestantes que han sido detenidos y desde entonces pues no se sabe su rastro. Por ejemplo, tenemos la secuencia de una chica que entiendo es Gina, que fue detenida en medio de una manifestación. Ella se para frente a los policías y les increpa mientras estaban reprimiendo a otros manifestantes, ¿no? Entonces ella como que ingresa y empieza a decir algo que no se puede, ahí están las imágenes que no se puede obviamente entender, y la empiezan a empujar, ¿no? Luego de esto se la llevan detenida y no se sabe nada de su paradero tras esta detención. La secuencia es el video que nosotros pues también lo hemos publicado, que se ve cómo le ingresan a la comandancia. Entendemos el video que nos ha llegado, nos muestra cómo la siguen golpeando. Hay una parte en la que no se ve, pero la persona que registra nos dice que recibió puñetazos en la cara y que fue ingresada a un cuarto en la comandancia, ¿no? Pero no se sabe nada más de ella, no ha tenido acceso a abogados. El procedimiento, entiendo, sería, pues si es que le van a formular cargos, llevarle a la fiscalía, o ¿cuál sería el procedimiento, Verónica? Una cuestión que hay que tener también en cuenta es cuál es el modus operandi del actual gobierno. Y esto no está ocurriendo solo ahora, sino que ya ocurrió en las manifestaciones existentes también en el año anterior, por ejemplo, ¿no? Que recordemos que en noviembre hubo un proceso también de movilización ya aquí en la ciudad de Quito en contra del actual gobierno. ¿Cuál es el modus operandi? Digo, ¿no? En ese sentido es que este gobierno lo que hace cuando detiene a las personas es entrar en una serie de maltratos y de incluso que llegan a ser tortura en contra de las personas detenidas. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre después es llegar a acuerdos con las propias personas que son detenidas para que ellos sean liberados, ¿no? Entonces, ese es un poco el procedimiento con el que se está tratando a las personas detenidas. Como vemos en el video, en el caso de la compañera Gina Kawaski, por ejemplo, ella no está haciendo nada ilegal. Nada ilegal, nada que esté rozando en contra de la norma legal o constitucional. Ella simplemente está defendiendo un derecho, ¿no es cierto? El derecho de que pare con la violencia. Entonces, en ese sentido, efectivamente es una detención ilegal, es una detención arbitraria, es una detención ilegítima por todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que detrás de todo de toda esta represión, ¿no es cierto? Lo que está haciendo el gobierno son procesos de criminalización a través de la intimidación, ¿no es cierto? Y es una intimidación flagrante en este caso con las personas detenidas, pero también lo que estamos viendo es que se están iniciando procesos judiciales en contra de las personas, de los líderes y lideresas de las organizaciones, en una suerte de amedrentar, en una suerte de seguir acallando estas voces que son claras, ¿no? Lo que las personas están solicitando, lo que las personas están demandando en este contexto de protesta social son derechos sociales básicos. No solamente es el precio de la gasolina, es la salud, es la educación, es realmente la falta de vida digna que las personas estamos teniendo en este momento, y frente a lo cual el gobierno ha dado respuesta nula frente a eso, ¿no? No tenemos ninguna respuesta contundente en contra de las economías criminales. ¿Por qué los policías, por qué los militares no están dando respuesta desarticulando aparentemente a grupos de delincuencia organizada? ¿Por qué no están desarticulando esto? Y lo que sí hay
¿no es cierto? Es una arremetida brutal en contra de las personas que se están manifestando. Entonces, en ese sentido, sí, demandamos y rechazamos también toda esta política securitista, esta política de militarización, esta política de represión en contra de las personas que se están movilizando en el libre y en el legítimo derecho a protestar y a resistir. Verónica, precisamente vemos videos, ¿no? Cómo las agresiones son directamente el cuerpo de los manifestantes, no están usando, digamos, estos protocolos antimotines como para dispersar, sino están atacando directamente a los cuerpos de las personas. Y esto también cuando preguntamos cuál es el ambiente en estas comunidades, qué está pasando en Otavalo, en los sectores donde la gente intenta salir a manifestarse o a expresar su opinión, y también hay este ambiente de miedo, ¿no? Hay que decir que también están rigiendo estados de excepción, ¿no? Un estado de excepción. ¿Qué implicaciones tiene en el marco de este llamado a movilizaciones nacional, este paro que pues tiene presencia en varias provincias del país? A ver, respecto, primero que hay una garantía de la Constitución respecto al derecho a la resistencia, como ustedes bien saben, ¿no? El artículo 98 de nuestra Constitución garantiza ese derecho a la resistencia. Luego también tenemos sentencias de la Corte Constitucional que han interpretado y han dado cabida a cuál es el alcance de ese derecho a la resistencia. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional en sentencias recientes, inclusive del año pasado, ya cuando estuvimos en el contexto de conflicto armado no internacional, lo que ha dicho la Corte es que ni en el contexto de conflicto armado no internacional, ni en el contexto de los estados de excepción, el derecho a la resistencia se puede restringir, se puede limitar. Entonces, una cuestión que hay que tener claridad, ¿no es cierto?, quienes estamos manifestando, es que en este momento el derecho a la resistencia es un derecho humano, ¿no es cierto?, que cualquiera de nosotros puede ejercer en cualquier momento, ¿no? Inclusive, como digo, en este contexto de estados de excepción. Lo que evidentemente ha procurado este gobierno siempre es restringir, bueno, este y varios gobiernos, ¿no? Porque no puedo decir algo diferente. Ha buscado restringir el derecho a la resistencia. Sin embargo, como digo, existe una normativa constitucional y existen también precedentes jurisprudenciales que dan cuenta que las personas en este momento tenemos ese derecho a ejercer nuestro derecho a la resistencia. Entonces, creo que en ese sentido es muy claro lo que mencionan tanto la Constitución como la Corte Constitucional. Sin embargo, entendemos, ¿no es cierto?, que el gobierno en el uso ilegítimo de la fuerza, porque no es un uso legítimo de la fuerza, está amedrentando y está violentando todos lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, ¿qué papel cumple INRED, las organizaciones de derechos humanos, en los territorios en este momento donde se están desarrollando estas jornadas de protesta social? ¿Qué seguimiento se les puede dar a posibles violaciones de derechos humanos? Digamos, ustedes han publicado una serie de material también en sus redes sociales en las que un poco, digamos, guían a la población la forma en la que registrar muchas veces estos abusos no sé qué otros mecanismos se pueden activar o que ustedes pueden acompañar a través de INRED y las organizaciones de derechos humanos. Lo que hace INRED y lo que ha hecho históricamente INRED es un acompañamiento y un monitoreo permanente a los procesos de protesta social. ¿En qué sentido? En el sentido de dar acompañamiento y asesoramiento en cuanto a posibles vulneraciones de derechos humanos que se dan siempre en estos contextos, y también a dar cobertura a partir de visibilizar el otro lado de la historia. Creo que especialmente esto último es sumamente importante en este momento. Sabemos que las redes sociales es una de las armas importantes que el actual gobierno también maneja muy estratégicamente. Entonces, en ese sentido, también desde INRED lo que hemos procurado es difundir todos los videos, obviamente contrastados, verificados, ¿no es cierto? Lo que siempre procuramos hacer es hacer un trabajo bastante contrastado, bastante verificado, de modo que no se dé a entender o a difundir videos que no son ciertos o que son de otros contextos. Entonces, es difundir lo que está pasando. ¿Por qué? Porque creo que es importante en este momento mencionar que existe una narrativa, ¿no es cierto?, de parte del gobierno y de los sectores allegados al gobierno, de responsabilizar de este paro nacional a las poblaciones de pueblos y nacionalidades indígenas y a los dirigentes sociales,
¿no? O sea, piensan que ellos son los responsables de este paro nacional, cuando en realidad el paro nacional es responsabilidad del actual gobierno. Entonces creo que hay que tener claridad en eso y no endosar responsabilidades a personas que en este momento, en función de este hartazgo social que existe en contra del desgobierno que existe, ¿no es cierto?, se quiera deslindar de responsabilidad al gobierno central, que es quien realmente está provocando toda esta violencia, ¿no? Entonces creo que es importante contrastar incluso lo ocurrido el día de ayer, por ejemplo, con la comandancia de policía en Otavalo. Es la respuesta frente a que una persona, ¿no es cierto?, fue atropellada por una tanqueta que ingresó a la comandancia de la policía. Entonces hay que también decir las cosas como son. O sea, no se trata de catalogar a las personas como vandálicas, como terroristas, sin entender también el contexto que está ocurriendo en los territorios. Entonces hay una arremetida brutal y creemos que incluso intencional de parte del gobierno, ¿no es cierto?, de provocar a los propios manifestantes que están en su derecho legítimo de resistir, de protestar, porque realmente la vida está complicada para muchos sectores. Entonces, pero, ¿no es cierto?, desde el gobierno lo que está haciendo es una provocación intencional, ¿no es cierto?, en contra de las personas que se están manifestando. Entonces, en ese sentido, INRED da este acompañamiento desde lo jurídico, desde lo comunicacional, monitoreando y también denunciando, ¿no es cierto?, estas posibles violaciones a derechos humanos que siempre se dan en estos contextos de protesta social. En estos momentos también los medios comunitarios, y nosotros nos consideramos así un medio comunitario también, estamos de alguna forma también tejiendo redes, ¿no? Vemos medios en Azuay, medios en otras provincias que están también difundiendo. Camaleón, por ejemplo, hace un reporte del paro nacional y habla de las movilizaciones que hubo ayer y las alertas, 20 personas desaparecidas y un manifestante que fue atropellado, como usted bien lo menciona. Ya lo confirmó la ministra de Gobierno, más de 50 personas detenidas, denuncias de represión en Otavalo y San Pablo, Imbabura, en Cayambe, San Miguel del Común, en Pichincha también, ¿no? Entonces, estamos viendo pues cómo se configuran estos hechos. No sé si usted ve alguna diferencia con los paros de 2019 y 2022 en la respuesta que está teniendo también el gobierno nacional. Efectivamente, sentimos que el gobierno está actuando de forma bastante estratégica, ¿no? Sí entendemos esos movimientos que va dando en esa dirección. Sin embargo, también creemos que los movimientos sociales están tomando sus propias precauciones y sus propias estrategias en ese sentido. Creemos también, ¿no es cierto?, como había mencionado antes, existe una forma de criminalización bastante cruel, ¿no es cierto? Si bien las personas que son detenidas no todas terminan con un proceso judicial, lo que sí existe es que todas las personas son maltratadas brutalmente y todas, incluso, como digo, incluso llegando a ser torturas, ¿no es cierto? Entonces, creo que toda esa forma de actuar del gobierno, que aparentemente, ¿no es cierto?, es un gobierno demócrata que se jacta de aquello, no vemos, ¿no es cierto?, ya cuando ocurren estos contextos de protesta social, que esa democracia sea realmente lo que es, ¿no es cierto? Entonces, sí vemos que hay un patrón diferente, un poco más pensado, un poco más estratégico. Sin embargo, también creemos que los movimientos sociales están actuando de forma mucho más inteligente en la medida de lograr el objetivo, ¿no? Yo creo que la CONAIE, especialmente, que en este momento está también ya poniendo sobre la mesa cuáles son las demandas sociales que se buscan como resultado de este paro nacional. Lo que se está buscando es la derogatoria de este decreto que elimina el subsidio al diésel. Lo que se está demandando también es la garantía de derechos básicos, ¿no? Desde el 2019 hasta pasando por el 2022 y ahora en el 2025, las demandas siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque la situación de empobrecimiento de este país sigue siendo el mismo y cada vez mucho más crudo, mucho más difícil, especialmente para las personas que, por ejemplo, viven con $1 diario, ¿no es cierto? Entonces creo que esta respuesta que está teniendo el gobierno no es manipulación, no es que los dirigentes les están quitando el agua, que es la otra narrativa que se ha posicionado, no, es la gente de a pie que está harta del desgobierno que existe en este momento, liderado por el presidente Noboa. Entonces creo que es importante también mencionar esto,
porque desde nosotros como organización de derechos humanos sabemos claramente que también tomamos una posición en este contexto, y nuestra posición siempre va a ser a favor de los derechos humanos. Y si es que hay una vulneración de los derechos humanos en el contexto de la protesta social, ¿no es cierto?, vamos a denunciar y a demandar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, esa vulneración de derechos humanos. Precisamente, Verónica, ¿qué llamado le hacen tanto al gobierno como a la comunidad internacional frente a la actual coyuntura? Y bueno, luego el mensaje a las comunidades, pueblos, nacionalidades que continúan movilizándose el día de hoy en defensa de sus derechos. Yo creo que con el gobierno es muy difícil en este momento dialogar. Sin embargo, creo que es importante que el gobierno entienda en qué contexto vive, ¿no? Creo que eso es bien importante comprender, o sea, por qué la gente está descontenta con la última medida que tomó. Y creo que es claro eso. Entonces, una vez que él logra entender, ¿cierto? Porque nos han dicho que la eliminación del subsidio al diésel, ¿no es cierto?, es la mejor medida en este momento, y que finalmente nosotros vamos a ser los beneficiarios finales, ¿no es cierto? La gente se da cuenta desde el sentido común que eso no es así. Entonces, si es que la gente, el pueblo que lo puso en el poder, le está diciendo que no, ese es el camino, debe escuchar. Entonces, digamos, la demanda al gobierno es que escuche al pueblo soberano que le colocó en el poder en Carondelet, digámoslo así. Y luego creo que a los movimientos sociales, lo que les pedimos desde esta organización de derechos humanos es organización, es unidad, ¿no es cierto? Creo que es fundamental en este momento mantener la unidad, mantener la organización, y en esa medida, poco a poco, ¿no es cierto?, ir construyendo también estrategias que permitan construir otras narrativas también en cuanto al ejercicio del derecho a la protesta social. Entonces creo que es fundamental, creemos nosotros desde INRED, sabemos que este derecho a la protesta social es un derecho legítimo, es un derecho constitucional, y en esa medida damos el acompañamiento. Entonces vamos a seguir junto a las comunidades, a los pueblos, siempre en esta vigilia permanente de garantizar los derechos humanos también para las personas que generalmente están en una situación de mayor vulnerabilidad. En el caso, solamente para finalizar, Verónica, en el caso de Gina Kawasaki Tambaco, que fue detenida el día de ayer, entiendo, pasadas las 5, si no se sabe nada de ella, si no se le permite pues tener contacto con abogados, defensores, si no se le formulan cargos, digamos, estamos hablando de que ella oficialmente está desaparecida, no se sabe su paradero, ¿no? ¿Hay algún mecanismo legal que activar frente a este caso? Si no se sabe su paradero, ¿podemos hablar de desapariciones forzadas? A ver, digamos, la información que nosotros tenemos hace muy poco en el caso particular de la compañera Gina es que ya se tiene indicios de dónde está la compañera. Eso por un lado. Por otro lado, en la cuestión de desapariciones forzadas, hay que entender también que estamos en un contexto de conflicto armado no internacional, donde rigen también ciertos estándares y parámetros del derecho internacional. Entonces también el gobierno no puede ir por sobre estos estándares que él mismo de alguna manera condicionó, ¿no es cierto?, a nuestro contexto. Entonces creo que hay que tener en cuenta que en este contexto de protesta social o sin protesta social, la figura de las desapariciones forzadas están vigentes y pueden ser activadas en cualquier momento, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que es importante también aprovechar este espacio para desde este acompañamiento que damos como organización de derechos humanos, decirle a la población que está en su ejercicio al derecho a la resistencia, que la primera medida que se toma en casos de detenciones es interponer ante el juzgado más cercano o en donde fue detenida la persona un habeas corpus, ¿no? Y para eso nosotros en nuestras redes sociales también hemos puesto a disposición un modelo de habeas corpus que puede ser interpuesto por cualquier persona que presenció la detención. No necesariamente tiene que ser un abogado o una abogada. Se lo puede interponer la mamá, el papá, el hermano, la amiga, el amigo que vio la detención de la persona. Entonces lo pueden interponer de modo que esta garantía constitucional lo que hace es cuidar y proteger la integridad de esta persona y ordenar desde un juzgado, ¿no es cierto?, la presentación de la persona ante un juez competente. Entonces,
Entonces, esa es como una de las primeras medidas que se toman en estos casos. Y luego, evidentemente, si es que hay un proceso judicial que se sigue, ya luego vienen las audiencias de flagrancia, ¿no es cierto? Entonces ahí sí se necesita un abogado o una abogada, y ahí también sugerimos a la población que puedan ponerse en contacto con su abogado o abogada de confianza para que puedan tener también el derecho a la defensa en estos procesos judiciales cuando estos son instaurados, ¿no? Entonces, hay esas dos medidas que son básicas, ¿no es cierto?, que desde nosotros como institución de derechos humanos también estamos facilitando. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos el día de hoy, por responder pues todas las preguntas que tenemos en torno a lo que ha sido la jornada del día de ayer y lo que podría ocurrir también el día de hoy en vista de que la movilización continúa y pues los sectores sociales, las comunidades también están activadas, ¿no? Claro, uno piensa el después, cuando estamos viendo imágenes y violaciones flagrantes a derechos humanos y agresiones directas, en este caso, como vimos el video de Gina, luego nos preguntamos si es que los ciudadanos después podrían activar también mecanismos en contra de estos miembros de la fuerza pública que han actuado de forma ilegal. Sí, efectivamente, yo creo que esa es una de las cuestiones importantes también, ¿no? Cuando se constituye una detención ilegal y arbitraria, la persona, si ya vivió esa vulneración de derechos, también está en el derecho, no existe, el derecho le asiste para que pueda interponer también denuncias en contra de las personas que privaron su libertad de forma ilegítima, arbitraria o ilegal. Entonces, sí, también hay esa posibilidad de activar. De hecho, nosotros en noviembre, por ejemplo, del año pasado, que tuvimos también un caso de dos compañeros nuestros, defensores de derechos humanos, que fueron ilegalmente, arbitrariamente detenidos, se está haciendo lo propio, ¿no? Obviamente el sistema de justicia también desafortunadamente no nos dan respuestas favorables, sin embargo la medida, el derecho, ¿no es cierto?, de denunciar siempre es un derecho, valga la redundancia, ¿no? Entonces sí se puede interponer también denuncias en contra en este caso de la Policía Nacional, que está incurriendo en esta flagrante violación de derechos humanos también. Entonces siempre hay esa posibilidad, sin duda alguna. Muchas gracias, Verónica Yuquilema, presidenta de INRED, nos acompañaba en esta mañana y pues absolvimos ahí, teníamos la respuesta a varias de las inquietudes también ciudadanas. Muy amable, muchas gracias. Y en Azuay también decir que la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas, FOA, anunció la continuación de las medidas de hecho convocadas para este 23 de septiembre, tras la primera jornada de protestas de ayer, que pues fue un plantón que se concentró frente a la gobernación. Las movilizaciones buscan exigir al gobierno respuestas frente a la licencia minera en Quimsacocha y rechazar la eliminación del subsidio al diésel, ¿no? Bueno, pese a la presencia de policías y militares en las vías para garantizar la movilidad y prevenir bloqueos, las organizaciones sociales aseguran que continuarán con sus acciones de protesta y llaman también a la ciudadanía a sumarse de manera pacífica. Las comunidades de Azuay reiteran que la falta de atención gubernamental está generando afectaciones económicas y sociales, especialmente en el transporte y la producción local. Desde la FOA, su representante Lauro asegura que mantendrán el diálogo abierto, pero advierten que no descartan pues nuevas medidas si el Ejecutivo persiste en el silencio. Hacemos una breve pausa, enseguida está con nosotros Gaby Cruz también y continuamos repasando otros temas. Recuerden, amigos, amigas, que estamos a su disposición y si tienen también material informativo, gráfico que hayan obtenido de estas movilizaciones, no duden en enviarnos a través de nuestras cuentas. Tenemos una cuenta habilitada específicamente que es Radio Pichincha y les voy a dar precisamente el teléfono en unos instantes para que lo tengan a mano y puedan también enviarnos lo que ustedes consideren pertinente, ¿no? También tenemos nuestro chat de las Warmis, que es un grupo en el cual pueden enviarnos material referente a esta convocatoria. Comentarles que vamos a tener una transmisión especial hoy a partir de las 3 de la tarde. Recordemos que hay dos marchas convocadas, la una de la Universidad Central a las 15 horas y la otra de las organizaciones sociales a las 4 de
de la tarde. Hay 2 marchas convocadas, la una empieza a las 15 horas en la Universidad Central y a las 4 de la tarde está convocada una marcha en la Caja del Seguro. Desde las 16 horas, Radio Pichincha estará transmitiendo también estas convocatorias. Y el número de teléfono al que pueden enviarnos materiales es el 099-611-7795. 099-611-7795. Nuestros compañeros están movilizándose en diferentes provincias. Nuestra compañera Diana ahora mismo está en la Tacunga. Sin embargo, no somos tantos, ¿no? Entonces, si usted puede registrar algo y puede ser nuestro reportero ciudadano y nos puede enviar ese material, también le agradecemos muchísimo. 099-611-7795. Una pausa y volvemos con más. Estamos ya de regreso y con Gaby Cruz, como les decía, ya en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Y estamos aquí junto a ustedes siempre llevándoles más información. Así es. Empezamos hablando de salud, ¿no? A un mes de la creación del Comité Nacional de Salud, nada ha cambiado en los hospitales. Los hospitales públicos continúan adquiriendo medicamentos pese a que se anunció la centralización desde el propio Ministerio de Salud. El pasado 19 de agosto de 2025, el presidente Daniel Noboa creó el Comité Nacional de Salud Pública CONSAP, pues con el fin de enfrentar la crisis en los hospitales públicos. El decreto ejecutivo 108 señalaba que el CONSAP es un órgano de coordinación gubernamental para garantizar el acceso oportuno, seguro y de calidad a los servicios de salud pública mediante la articulación de políticas, acciones, recursos entre distintas entidades. Y este comité está integrado por los Ministerios de Salud y de Economía, también la Vicepresidencia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las Secretarías Generales de la Administración, Integridad Pública y de Planificación. Desde su creación mantuvo 2 sesiones, la primera el 20 de agosto en el Hospital Eugenio Espejo de Quito y la segunda en Guayaquil el 29 del mismo mes. Tras la segunda reunión se anunció que se aprobó la hoja de ruta para la compra de medicamentos de manera centralizada, es decir, que estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y ya no a través de hospitales y coordinaciones zonales. En esa ocasión, el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, informó que se retiró el presupuesto a las distintas unidades desconcentradas y se delimitó un plan de abastecimiento para los hospitales del país. Sin embargo, los hospitales públicos continúan llevando adelante sus procesos de contratación para adquirir medicamentos, bienes y servicios. Y sobre cada uno de los hospitales, pues el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil abrió un proceso por más de $2,3 millones para la adquisición de medicamentos factor 8 recombinante de origen celular humano de 4ª generación para la unidad de hematología, y de igual manera el Hospital Eugenio Espejo en Quito realiza un proceso por más de 1.2 millones para la compra de determinaciones efectivas inmunohistoquímica para el Laboratorio de Anatomía Patológica. El Hospital Carlos Andrade Marín del IES lleva adelante la compra de determinaciones efectivas para el área de microbiología, esto que supera los $1.6 millones, y otros centros hospitalarios más pequeños pues también abrieron procesos, esto en el portal de compras públicas, para adquirir medicamentos e insumos. Hubo más anuncios. El 18 de septiembre el ministro de Salud dijo que se expidió el acuerdo ministerial 31 para agilizar la adquisición masiva de medicamentos, un documento que dispone a las instituciones que integran la red pública de salud que realicen las gestiones necesarias para el aprovisionamiento de medicamentos, bienes estratégicos y servicios conexos, y solicitó que se evalúe la situación institucional para determinar la pertinencia de declarar la emergencia en la adquisición de medicamentos. Bueno, ese es el contexto un poco para pasar a hablar de casos específicos de lo que viven pacientes, en este caso con hemofilia, en medio de una situación que mantiene en alerta a cientos de familias en el país. Los pacientes con hemofilia enfrentan una incertidumbre también crítica respecto a los tratamientos que necesitan para vivir con estabilidad y sin riesgos mayores de su salud. Y la falta de certeza sobre la llegada oportuna de estos medicamentos, la posibilidad de que estos sean reemplazados por fármacos que, según denuncian, no cuentan con la debida garantía de eficacia ni seguridad, pues encienden las alarmas dentro de la comunidad de pacientes. Y justamente para hablar de este tema ya nos acompaña en cabina Javier Córdoba, él es vocero de FUNRED, de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana. Pues para hacer este llamado urgente, ¿no?, a las autoridades para que prioricen la vida de quienes dependen de estos tratamientos y también que se garantice transparencia en los procesos de adquisición y distribución. Javier, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero queremos conocer cuál es la situación actual que enfrentan los pacientes, en este caso con hemofilia en el país, respecto a los medicamentos y a los tratamientos. Buenos días, Javier. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a ustedes el día de hoy por ser la voz de todos los pacientes hemofílicos y de otras enfermedades también.
Bueno, en realidad la Fundeg es una institución que ya prácticamente tiene 30 años de gestión. En sus temas legales, con el Ministerio se ha trabajado por muchos años, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en busca de las mejoras de calidad de vida de los pacientes mediante la atención médica y tratamientos que el Estado hoy en día nos da a todos los pacientes hemofílicos y pacientes con la otra enfermedad de von Willebrand, que también es otra coagulopatía. Bueno, bastante nosotros preocupados, con una incertidumbre bastante grande ya. La medicación que tenemos hoy en día en el Ministerio de Salud, en especial, prácticamente van pasando los días y nosotros no sabemos nada de la compra pública para todos los pacientes hemofílicos. Entonces, de esta última compra que se había hecho por parte de la administración pasada del doctor Naranjo, el exministro de Salud, conjuntamente con la viceministra del Ministerio de Atención Integral, nos ha podido sostener todo este tiempo a todos los pacientes hemofílicos y los pacientes de von Willebrand. Entonces, en realidad la compra centralizada para los pacientes hemofílicos y de von Willebrand es un seguro de vida, por lo que hoy en día en la actualidad todos estos pacientes, incluyéndome yo que también soy paciente hemofílico y representante de la fundación, tenemos la medicación, tanto en el IES como en el Ministerio de Salud Pública, pero las cantidades que se compraron prácticamente están como hasta el mes de diciembre, ¿sí? Entonces estamos a 2 meses prácticamente de que se debe ejecutar la compra, hacer la adquisición y la distribución de los medicamentos. Aparte de esto, nosotros hasta el 27 de agosto habíamos enviado prácticamente 1 o 2 cartas a la administración pasada del señor Lama, al doctor Sánchez y ahora al doctor Jimmy Martins, para que se nos atienda. Prácticamente hemos enviado las cartas solicitándole las reuniones para hablar específicamente de la medicación y el abastecimiento nacional que se debe dar prioritariamente a una enfermedad tan compleja como la hemofilia, que característicamente es de hemorragias. Es decir, es una enfermedad que no da tiempo, en donde los tiempos de respuesta son básicos para evitar la muerte de los pacientes hemofílicos. Le hago un recuento al ministerio que la Fundec, con el Ministerio de Salud y sus administraciones anteriores, desde el 2014-16 en especialmente, se ha erradicado la muerte de pacientes hemofílicos por falta de medicamentos. Y no quisiéramos que eso se retome de nuevo y que pacientes existan, mortandad de pacientes por falta de medicamentos. ¿Y por qué creen ustedes que se van a quedar sin medicamentos, no? Además que están hablando de que hay un riesgo también en la sustitución de medicamentos habituales por otros que ustedes dicen que no han sido debidamente probados. Bueno, dentro de esto, usted sabe cómo se maneja la industria farmacéutica, ¿sí? En donde buscan ingresar sus medicamentos de la noche a la mañana y no darse cuenta que para adquirir cualquier tipo de molécula, en especial y lo delicado que somos nosotros, que hay algo posterior o anterior que hay que cumplir, que son los protocolos. Dentro de estos temas, los medicamentos son de origen biológico, algo muy complejo y muy delicado, que hay que cuidar previamente al paciente para evitar más riesgos, más gastos, y que a la postre sea más costoso para el Estado, perjudicial para el paciente y que llegue a inclusive hasta temas de muerte de pacientes hemofílicos por el desarrollo de anticuerpos. Entonces, miren, yo no quisiera creer que el señor ministro no nos quieren dar la reunión, o la viceministra de Atención Integral, por no tratar los temas específicos que ya se hablaron con la administración pasada del doctor Naranjo, en donde se puso los temas que previo a la intercambiabilidad de medicamentos debe existir laboratorios clínicos para los pacientes con estas coagulopatías. Es decir, si nos van a cambiar de moléculas de origen humano a origen de rata china o de ratón o de hámster, debe existir estos laboratorios para poder analizar
la parte inmunológica, es decir, que los pacientes no desarrollen inhibidores y que el medicamento a la postre no llegue a hacer efecto como se debe. Entonces, lo que le hemos pedido al ministro y nos ha respondido con todas las cuestiones, pero lastimosamente no nos da la reunión. Aquí es donde nosotros podemos ver que creemos que la industria farmacéutica está de por medio tratando de evitar que nosotros lleguemos o que nos atienda el Ministerio de Salud y escuchar nuestras necesidades y más que todo implementar estos temas que ya están aprobados. O sea, esto no es que es un tema para tratar. Esto tiene que ejecutarse, los temas de laboratorio clínico y análisis de diagnóstico previo a la intercambiabilidad. Como no es un asunto fácil, ¿sí? A pesar de que la Fundega ha trabajado durante todo este tiempo y venimos pidiendo desde el 2018, se pongan los laboratorios clínicos para que se pueda hacer una trazabilidad completa y no haya problema en la intercambiabilidad de medicación. Entonces aquí esperemos que el Ministerio de Salud no esté en el tema con la industria, protagonizando los temas de los intercambios de molécula o de los contratos a dedo, sin prever las condiciones y el riesgo tan alto que podemos nosotros tener de los pacientes hemofílicos hoy en día, en donde nos lleven a desmejorar la calidad de vida, una, y dos, prácticamente propinar aún más la discapacidad física, que es la hemofilia cuando no es bien tratada. Nosotros sangramos dentro de nuestras articulaciones desde muy pequeños y eso provoca discapacidad. Y a la postre, inclusive hay sangrados intracraneales en el sistema nervioso, sangrados digestivos que pueden provocar la muerte inmediata de los pacientes. Entonces nosotros hemos mantenido medicación tipo FDA y EMA de calidad gracias a las medidas cautelares que implementamos en el 2018. E inclusive hace unos par de meses, para evitar todos estos atropellos antitécnicos que se llaman, hasta el día de hoy no tenemos una resolución ya más de 2 meses de la Corte en beneficio de los pacientes. Entonces nosotros creemos que aquí hay mano negra para evitar dar ese fallo y que buscar que el Estado, el Ministerio de Salud Pública, implemente todos estos temas de garantías de uso de medicación biológica, que es muy delicada, ya que antes de cualquier cosa hay que priorizar la salud y precautelar la vida de la parte inmunológica del paciente, que le va a dar un estándar de vida a futuro como lo hemos estado viviendo hasta el día de hoy. Y Javier, desde su experiencia como vocero, también como paciente hemofílico, ¿cómo afecta esta incertidumbre de que el proceso no continúa, de que no hay garantía de si van a adquirir los medicamentos hasta diciembre, como usted menciona, esto y en la vida diaria de quienes dependen de estos tratamientos y también de sus familias? Ahorita la incertidumbre, por ejemplo, es esto. No saber si de aquí a 2-3 meses más que se termine el año vamos a continuar con medicación. ¿Y eso qué implica? La incertidumbre de que todos los hemofílicos hoy en día trabajamos, vamos a una escuelita, a un colegio, a una universidad. Y posteriormente lo que generaría esto es faltar a los trabajos, despidos, faltar a la escuela, impide la educación normal de un niño, ¿sí? Y más que todo, ya no ser un paciente productivo, sino un paciente pasivo y estar en la casa a la espera de la muerte. ¿Ustedes han tenido reportes de complicaciones ya o de, no sé, o sea, que haya consecuencias del uso de estas medicinas que usted está mencionando? Bueno, el tema de los medicamentos de origen de ratón o de hámster chino, hemos tenido ya varios muertos en estos años, en donde hemos podido visibilizar que cuando se hace el intercambio constante de estas medicaciones, los pacientes desarrollan inhibidores de alta respuesta. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que los pacientes mueren en los hospitales y cuando se mueren se desaparecen las epicrisis, ¿sí? Y por eso que no hay evidencia. Claro que no hay evidencia porque se desaparecen los médicos, se desaparecen las epicrisis y no se puede denunciar porque inclusive hasta los pacientes familiares de los pacientes que han muerto los han intimidado.
Y bueno, Javier, también conocer qué esperan ustedes como fundación, como este colectivo, en los próximos días. Como bien menciona, han solicitado la reunión, pues les han respondido, pero no quieren reunirse, justamente para evitar que esto se convierta en una crisis, en una emergencia más en el sistema de salud pública. ¿Y cuál sería también su llamado a la sociedad y también a las autoridades? Bueno, la Fundec siempre ha trabajado con este tema de buscar prevenir antes que lamentar. Entonces, al señor ministro, al señor Lama, a la señora vicepresidenta de la República, les enviamos una carta en donde nosotros alertamos de todo esto y les pedimos una reunión para poderles informar de todas estas cuestiones antitécnicas que se quieren hacer, ¿sí? Entonces, una de las principales cosas y mejoras y el éxito que hemos tenido en diferentes gobiernos que hemos tenido ha sido la comprensión de las autoridades, ¿sí? El diálogo. Entonces ahora no entendemos por qué no nos dan respuesta a la reunión para nosotros, ¿sabe qué? Poder informar y ser partícipe del tema de las mafias de la salud que existen y que la Fundeco no las conoce muy bien. Entonces no entendemos por qué no se hace caso a la petición de reunión, inclusive para poder decirle al señor ministro o a la viceministra, indicarles qué es lo que pasa con evidencia que tenemos y que ellos puedan tomar los correctivos necesarios para evitar todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, Javier Córdoba, presidente de la Fundación Hemofílica Ecuatoriana. Precisamente abordando este tema, los pacientes con hemofilia alertan sobre el riesgo de sustitución y retraso también en la compra de los medicamentos. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos enseguida con más de las Warmis. Y ya estamos de regreso en las Warmis y bueno, antes de continuar con nuestro siguiente invitado, también queremos saludar a quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales. Por aquí nos saluda Daniel Cantos, también Javier Tipán, dice buenos días señorita Sofía y Gaby, programa Las Warmis, gracias por mantener informados. Y bueno, también mencionan, ¿no?, el tema de que habría esta posible subida en el cilindro de gas, realmente eso es lo que no sabemos aún. Se mantienen certezas acerca de la eliminación del subsidio al diésel, pero también tendremos que ver cuáles serán las próximas medidas, ¿no?, desde el gobierno y bueno, ellos también dicen dónde se denuncia o realmente somos tierra de nadie, es lo que cuestiona también Javier Tipán a través de nuestras redes sociales. Daniel Cantos también nos estaba enviando ese mensaje que bien tú decías, ¿no?, que el cilindro de gas está vendiéndose a $4, y nos dice en el Comité del Pueblo, ¿no?, antes de la subida del diésel nos vendían a $3.75, hoy $4, son 25 centavos que son impacto para los bolsillos de las familias ecuatorianas cuando uno se pone a hacer el presupuesto. La verdad es que lo hemos comprobado, lo hemos ratificado cuando vamos a hacer las coberturas, todo, absolutamente todo ha subido y muchísimo. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema y a esta hora queremos también saludar a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar sobre la remisión de intereses, recargos y multas acumuladas por obligaciones tributarias pendientes hasta el 31 de diciembre de 2024, según lo establece la Ley Orgánica de Integridad Pública, y es una medida que permite la condonación de intereses. Así es, el 100% de intereses, recargos y multas, siempre que se pague el capital adeudado antes del 31 de diciembre de este año, y puede presentar de alguna manera un alivio financiero importante, especialmente, una vez más lo decimos, pequeños, medianos contribuyentes, que son los más afectados en este momento. Y para comprender realmente todo esto, cómo funciona la remisión, los beneficios, los pasos que se deben seguir, pues ya nos acompaña de manera telemática Ricardo Vallejo, él es ingeniero contable, asesor financiero. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Y bueno, primero conocer sobre en qué consiste esta remisión de intereses, de recargos y multas que ya está establecido pues en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Buenos días, Ricardo. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí es importante saber que esta ley de remisión de intereses y multas que estableció el Servicio de Rentas Internas, el contribuyente tiene el derecho a acogerse a este beneficio siempre que cumpla con el pago del capital pendiente de los plazos establecidos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuál es el motivo de atraso, voluntad de regularizar y capacidad del pago actual. Entonces, ¿qué es lo que beneficia a los contribuyentes y al Servicio de Rentas Internas? Porque esto es un ganar-ganar.
las personas que han estado atrasados con sus declaraciones, por ejemplo, como el formulario 104, el tema del impuesto a la renta, el impuesto a los motorizados y demás, todos estos impuestos que no hemos cancelado y que tenemos el capital pendiente, intereses y multas, lo que tenemos ahorita en remisión es ahorrarnos el tema del interés y las multas, y eso sí evita que sigamos atrasando con el Servicio de Rentas Internas, y tenemos un plazo hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Qué tipo de contribuyentes pueden acceder a este beneficio y qué requisitos se deben cumplir, ¿no? Decía usted, es el ejercicio fiscal 2024 el que entra en esta remisión. Las personas que se pueden acogerse a este beneficio son personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, las personas naturales que también tengan relación de dependencia pueden también tener esta remisión de intereses y multas. Se lo digo en el caso de clientes míos que ha pasado de que no han declarado su impuesto a la renta del año 2021, 2022 o 2023 y han estado atrasados, y su valor de capital del tema de interés y multas superó el valor del capital. Entonces, lo importante es hacer la declaración, hacer el pago total del capital, y obviamente voy a tener esa remisión. Entonces, súper bueno esta remisión, y además el plazo que tenemos, el plazo que dio el Servicio de Rentas Internas son 6 meses a partir desde junio. Entonces, significa que tenemos todo el tiempo del mundo hasta el 31 de diciembre del 2025. Y Ricardo, ¿cuáles son los pasos que los contribuyentes deben seguir para acogerse a esta remisión? Por ejemplo, a través del sistema en línea del SRI, o también pueden hacerlo de otra manera. Bueno, los pasos son bastante sencillos, en el cual primero tenemos que revisar nuestro régimen de remisión que tenemos, si soy régimen general, si soy régimen emprendedor o negocio popular. ¿Sí? Importante ingresarnos al portal de Servicio de Rentas Internas, ingresar con nuestra cédula o RUC, porque dependiendo de qué situación yo tengo en el SRI, y con mi clave. Con esto yo revisaré todo el tema de qué declaraciones tengo pendientes y haré las declaraciones respectivas. E inmediatamente, si yo ya hago la declaración, tengo que hacer el pago del capital. No es que lo voy a pagar por partes, pago el 100%, y al momento de la declaración me sale: se quiere regir a la remisión de intereses y multas, y el valor del que teníamos pendiente por pagar se descuenta. Entonces, con eso sería bastante sencillo el momento de hacer una declaración. Si no lo sé, lo más recomendable es pedirle a un asesor financiero o contable en el cual te ayude a seguir y hacerlo sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también conocer si existe algún límite, monto máximo de deuda que se pueda regularizar bajo esta medida, o no hay un límite. No hay ningún límite, siempre y cuando sean por declaraciones pendientes, impuesto a la renta pendientes. Lo que sí no te puedes acoger es, por ejemplo, que yo me hice una devolución indebida de impuesto a la renta y tengo que pagar intereses y multas de eso sí no se acoge, porque eso fue algo diferente. Pero lo que tengamos pendiente con el Servicio de Rentas Internas que no lo he realizado, lo puedo hacer sin ningún problema, y así me evito el tema de la multa, como se les había comentado. Acá nos envían un caso específico, nos dicen una notificación del Servicio de Rentas Internas que ha identificado presentación de manera tardía del anexo de gastos personales del ejercicio fiscal 2024 y emite una multa. ¿Esto entra en la remisión? No, el tema de lo que es anexos y demás no entra dentro de la remisión. Lo que entra directamente son declaraciones, impuesto a la renta, IVA, impuesto ICE, salida de divisas y el tema de los motorizados. Uh-huh. Y Ricardo, también conocer cuáles serían esos errores, los más comunes que se podrían impedir que alguien se beneficie de esta remisión, y cómo evitar cometer estos errores. ¿Cómo evitar? Siempre saber, por ejemplo, el 9º dígito de mi cédula, siempre me va a decir la fecha que yo tengo que declarar. Si yo soy el 1, siempre voy a declarar el 10, el 2, el 14 y así consecutivamente, de acuerdo a mi número del penúltimo dígito de la cédula. Eso es importante. 2, saber nosotros como contribuyentes cuáles son mis responsabilidades ante el Servicio de Rentas Internas, qué debo declarar, si debo declarar formulario 104 mensualmente o semestralmente. Impuesto a la renta se declara en marzo y abril si soy persona natural y si soy persona jurídica. Entonces todo eso me da, y el mismo Servicio de Rentas Internas en el portal te está diciendo cuál es tu fecha de declaración y cuál es tu fecha límite, literal, para poder hacer esta declaración. Entonces es importante que nosotros como contribuyentes tenemos la responsabilidad de hacer nuestras declaraciones a tiempo.
Bueno, realmente los temas con el SRI a veces son complicados, ¿no? Porque a veces también es cierto que no funciona la página en el momento que uno entre, después se le puede pasar un día y ya se emite una multa. Si es que, ocurre en esta oportunidad en el ejercicio fiscal 2025, esta remisión no le beneficia a las personas, digamos, no sé, que se olvidaron de declarar el impuesto del IVA y ya le emitieron la multa, esto ya no le sirve esta remisión. Claro, la remisión del 2025 no, solo son impuestos hasta el 2024. Y, por ejemplo, impuesto a la renta del 2024 no entra. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos en marzo y abril del 2025. Entonces no entra dentro de esta remisión de intereses, ¿no? ¿Y es automático, digamos, cuando uno hace la declaración, va a salir automática la remisión? Sí, en el momento que tú haces la declaración, cuando nosotros hacemos la declaración, digamos, del impuesto a la renta, ya te sale el valor de impuesto a la renta a pagar y te salen los intereses y multas. Y en ese momento te dice, ¿se quiere usted regir al régimen de evitar el tema de intereses y multas? Y lo dices sí. Entonces inmediatamente ese valor que tenías de multa e intereses se sale cero. Entonces ya se descuenta y ya tienes y haces tú el pago del impuesto a la renta y listo. Y Ricardo, desde el punto de vista financiero, ¿qué ventajas también representa esta remisión, como lo hablábamos, para pequeños, medianos contribuyentes? Bueno, el punto financiero, bueno, es una ventaja porque pues lo que te da es que estos 6 meses, antes pasaba que la remisión duraba 1 o 2 meses, ahora duró 6 meses. Entonces hay un ahorro económico directo pues en la reducción de la deuda total, lo que es mejora la liquidez, ¿sí? Porque únicamente vamos a pagar el capital y conserva pues recursos líquidos de la compañía, ¿sí? Pues tienes un acceso a facilidades de pago, porque no solo tienes que pagar en efectivo, también puedes en transferencia o desde tu cuenta bancaria, puedes hacer el pago, o también lo puedes hacer con un pago de tarjeta de crédito, entonces también te da ese financiamiento. Lo que también pues mejora la imagen crediticia y fiscal ante el servicio de rentas internas, y tienes el certificado de cumplimiento tributario y mejoras tu calificación de riesgo ante los bancos y proveedores. Entonces, y pues disminuye el riesgo legal. Entonces, lo que va a evitar es un tema proceso coactivo y embargos por parte del SRI. Así que yo creo que reducimos un montón la parte de la exposición a sanciones adicionales que podamos tener con el servicio de rentas internas y con el Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy, ingeniero contable, asesor financiero, quien hoy pues nos daba pautas acerca de cómo aprovechar esta remisión de intereses y multas antes del 31 de diciembre en el servicio de rentas internas. Un abrazo, buenos días. No, buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros antes de cerrar también queremos hablar acerca de lo que ocurre en nuestro país, sobre las vías que aún permanecen cerradas en el territorio en este segundo día de paro nacional, porque existen movilizaciones en distintos puntos del país. Las organizaciones sociales también se han sumado a este paro nacional convocado por el movimiento indígena. Así es, vamos a revisar nuevamente esta información, nuestra nota que continúa actualizándose gracias a nuestra compañera Verónica Galarza. Cierre de vías en 4 provincias del país, así avanza de manera progresiva el segundo día del paro nacional, protagonizado principalmente por el movimiento indígena. Decíamos, Imbabura lidera cierres de vías. A Imbabura, que fue la primera provincia en bloquear las vías, se han sumado comunidades ubicadas en la zona limítrofe con Pichincha. Cotopaxi no registra al momento cierres viales, pero ahí está ubicada de manera temporal la sede del Ejecutivo. Se espera que en el transcurso de las horas, pues más provincias de la sierra se adhieran también al paro, igualmente de la costa, mientras las organizaciones sociales se movilizarán en distintos puntos del país. Y cerca de las 7 de la mañana de hoy, la Coordinación Zonal 3 del EQ 911 informó que las carreteras de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, de momento se encuentran habilitadas al tránsito vehicular. En horas de la madrugada de este martes, en Saquicilí, en Cotopaxi, se registró una aparente persecución militar, incluso con disparos contra vehículos civiles. Eso ocurrió en horas de la mañana. Y bueno, también tenemos algunos cierres reportados, por ejemplo, en Pichincha, en la vía Quito-Cayambe, a la altura de Santa María de Milán, Otón, en el Colegio Técnico Cayambe por aglomeración, y también en la vía Tabaco
Tabacundo Cajas en la Y de Tabacundo por aglomeración. En Imbabura, la E35 Otavalo-Cotacachi está cerrada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi y Lumán, y Peguche, Otavalo-Atuntaqui cerrada, eje vial rural Otavalo Quiroga cerrado a la altura del puente sobre el Río Blanco, Natabuela San Roque cerrada a la altura del semáforo entre Natabuela y San Roque, Otavalo Caja cerrada a la altura de Quichinche, Eugenio Espejo, San Rafael, Caluquí y Pijal. Y en Guayas, desde horas de la mañana de este martes, pues en la avenida Narcisa de Jesús, esto al norte de Guayaquil, el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores, la UNE, y representante de organizaciones sociales protestaron para que el Ejecutivo derogue el decreto 126 con el que eliminó el subsidio al diésel. Esta jornada de protestas de estas organizaciones sociales pues también generaría movilizaciones en las 23 provincias del país, según se anunció desde las organizaciones sociales. Así es que hay que estar atentos también en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito en horas de la tarde para conocer cuáles son los sectores por los cuales se dirigirá estas movilizaciones, que les decíamos, la una se inicia a las 3 de la tarde en la Universidad Central, que son básicamente los estudiantes, y también a las 16 horas en la Caja del Seguro, donde están organizaciones sociales, sindicales, que están también presentes. Los Ríos, también manifestantes han bloqueado la vía Babahoyo-Guaranda, con la quema de llantas. Representantes del Seguro Social Campesino bloquean la vía Babahoyo-Montalvo, ¿no? El ECU 911 también va contando cuáles son las vías que tienen presencia de manifestantes, especialmente en Otavalo, es donde se registra, como bien les decíamos, y también en Pichincha, ¿no? El reporte es de las 10 de la mañana en la Y de Tabacundo, donde se registran también manifestaciones, 10 y 20. Hace un ratito ha sido actualizado este reporte de el ECU 911, de ahí obviamente hay un montón de vías que están parcialmente habilitadas, pero porque hay falta de mantenimiento en el eje vial, así es que ojalá, así como están deteniendo a manifestantes por bloquear las vías, detengan a funcionarios que no se preocupan en el mantenimiento de la red vial en el país, porque esto sí que afecta gravemente la calidad de vida de los ciudadanos y también la libre movilidad, cuando estamos hablando también del comercio, productos y demás, ¿no? Hay muchas vías que están parcialmente habilitadas, en Cuenca, por ejemplo, que están ya meses así en mal estado, cerradas completamente. En Guaranda la vía Riobamba está, por ejemplo, cerrada, material petro en la vía, nos dicen también. Bueno, son varios los sectores donde tenemos vías cerradas, y pues sí al ECU 911 que informe también correctamente a qué se deben los cierres, ¿no? En la página es ecu911.gov.es/consulta _medio vías. Ahí también usted puede informarse, ¿no? Porque esto es como si usted está a punto de viajar o quiere movilizarse, o dentro de las ciudades también saber qué está pasando. Hay que buscar las fuentes que nos dan a conocer, y por supuesto nuestra página web que está actualizada minuto a minuto. Y justamente hablando sobre los intereses, multas y recargos del SRI, acá tenemos algunos comentarios. Juan García nos dice: nuestros campesinos reclaman por su condonación por multas, intereses y recargos de los valores adquiridos para semillas, para insumos, y por qué el presidente Daniel Noboa se perdona deuda millonaria morosa. Y también Ana María Astorga comparte eso, ¿no? Como sucedió la rebaja del SRI a la empresa del presidente. Pues son las denuncias ciudadanas que también nos llegan a través de nuestras plataformas digitales. Juan García también dice eso, ¿no? Que el SRI ha bloqueado cuentas de ahorros por moras mínimas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado al SRI, sí es que hay que temerle, pues bueno, tratar de mantenerse nosotros sí como ciudadanos responsables, que tratamos de no atrasarnos, y que si nos atrasamos a veces es por un pequeño descuido y al día siguiente tienes una multa de 30, de $60, es una locura, ¿no? Pero bueno, con los grandes, ya saben, pueden pasar años, pueden ser candidatos, se pueden hacer lo que quieran y no les van a cobrar las multas hasta que luego se ponen una ley con la cual deciden eliminar todos los intereses, multas y recargos. Así nada más estamos en nuestro país, pero bueno, nosotros seguiremos siempre informando desde aquí, desde nuestro espacio. Por hoy cerramos ya las Warmis, pero se vienen las noticias del Kika Show. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y con nosotras, mi Sofía, hasta mañana. Así es, un abrazo fuerte.